Sí, muy buenas tardes. Hoy vamos a seguir la última clase del tabernáculo, parte 5. Hoy vamos a hablar sobre el lugar santísimo. El lugar santísimo es un lugar que no permitido aún para los sacerdotes. El lugar donde solo el sumo sacerdote puede entrar una vez al año con sangre. Ahí dentro hubo el arca del testimonio. ¿Okay? Entonces, vamos a ver sobre el arca del testimonio. Arca del testimonio es una cosa muy preciosa. Que mayoría de las cosas que están en el tabernáculo está cubierto por fuera los oros. Adentro está, por la madera de acacia, está cubierto de oro por superficie, no por adentro. Pero única cosa que están cubiertos de oro por dentro y fuera es arca del testimonio. ¿Okay? El arca está cubierto por oro dentro y fuera y también tiene propiciatorio, como funciona tapa del arca. Está cubierto por dos ángeles querubines de oro, cubriendo con sus alas completo de la arca. ¿Okay? Entonces, tapas propiciatoria está 100% de oro puro. Entonces, es como uno de los más valorosos de las cosas que están en el tabernáculo, es arca de testimonio. Entonces, ¿por qué tiene tan valor este arca? Porque tiene guardando adentro en las cosas los más importantes. ¿Okay? ¿Qué será las cosas más importantes? De las tablas de los 10 mandamientos y también una vasija con la maná y la vara de Aarón que le verdeció. Eso es lo que tiene adentro, contenido, esos son contenidos del arca del testimonio. Entonces, eso es lo que vamos a hablar un poco después. Y además, este arca, cada vez cuando el israelita se marcha, eso es lo que están siempre enfrente, como encabezando en la marcha. ¿Qué significa? Porque eso es arca del testimonio, arca de presencia del Dios. Entonces, el Dios adelante, Dios primero, porque con el Dios y los israelitas están siguiendo detrás del Dios. Entonces, las tres cosas que están adentro del tabernáculo es, primero, tabla de 10 mandamientos, ¿verdad? Y segundo, ¿qué es lo que tiene segunda? La vasija de maná. Vasija con maná. Tercer, que tiene la vara de Aarón. Vara de Aarón.
Aarón que le perteneció. Adentro de las cosas que israelitas que podrían recordar como testimonio, eran muchas cosas. Pero entre ellos, entre tantas cosas, entre ellas, ¿por qué Dios le mandó guardar tres? ¿Por qué eso es lo que tiene ellos de tres? Porque son de las cosas para israelitas que recuerden de rebeliones, para recordar sus rebeliones. Rebeliones. De cuando Dios le mandó a ellos para que se recuerdan del asunto o de las situaciones donde ellos quedaron contra el Dios, mirando estas cosas, guardando esto. De tabla de 10 mandamientos. Cuando Moisés subió en Monte Sión a recibir la tabla de 10 mandamientos, 2 tablas, ¿verdad? El momento que Moisés estaba recibiendo la tabla de mandamientos, ¿qué los israelitas estaban haciendo en debajo? Le cogieron los oros y lo hicieron imagen de vaca, diciendo que eso es de Jehová quien llevó nosotros aquí. ¿Eh? Eso es una rebelión. Porque Dios, en 10 mandamientos, número 2 es que no hagan ninguna imagen para ti. Okay. El primero, rebeliones para que ellos recuerdan. Y segundo, vasijas con las maná. Cuando ellos salieron de Egipto, cruzaron el Mar Rojo y llegaron hasta Oasis, pasando Mara, llegaron a Elim. Este es proceso que salieron de Egipto llegando a Elim. Durante como 2 semanas del tiempo, para ellos, es una experiencia milagrosa. Es un gran milagro que todo su proceso en su camino. Y este milagro era tan grande como recordable en la historia del humano. Aún así, cuando ellos se acabaron su comida, lo que trajeron de Egipto, ya, ¿qué es lo que ellos hicieron? Ellos le rebelaron al Dios y gritaban que no había donde morir, por eso que han traído nosotros acá para matarnos. Eso es lo que yo estaba diciendo al Moisés. Entonces Dios, Jehová, querían que los israelitas que recuerden rebelión. Es número 2. El número 3, la vara de Aarón. Vara de Aarón. Entonces cuando ellos en el camino, los mismos de Levíticos estaba contra, ¿verdad? De la familia Aarón, porque ellos tienen que hacer esto, porque nosotros siempre tienen que llevar la carga, nada más esto, ¿verdad? Entonces Dios le mandó traer cada vara de los líderes de cada tribu, y lo dejaron ahí
Y el próximo día, unos que Dios le decidió hacer, dirigir del culto, dirigir del sacrificio, se va a poner a reverdecer. Entonces, ¿vara de quién fue reverdecido? El reverdecido es vara de Aarón. Una vara muerto, pero reverdecieron. Entonces, Dios quiere que recuerden de rebeliones de los israelitas. Tres cosas es testimonio. ¿Qué testimonio? ¿Cómo puede ser esto de testimonio? Porque aún así que ellos estuvieron contra del Dios les perdonó. Y le dio otra oportunidad. Ese compromiso de Dios hacia la israelita. Eso es lo que Dios quiere que los israelitas recuerden. Rebeliones de ellos y perdón del Dios. Por eso, tres cosas los más importantes para Dios, para Jehová, que nunca olviden su pueblo. ¿Ok? Y en este lugar, el arca del testimonio, ese Dios le dijo que va a presentar ahí. Se le va a presentar, se le va a encontrar su pueblo ahí. Y después él lo hizo este compromiso, realmente su presencia se pareció allá como el columna de nube, en lo mismo momento. Entonces, arca de testimonio es precioso y para recordar rebeliones y perdón de Dios, rebeliones de pueblo y perdón de Dios y lugar donde se presenta el Dios. Y el número 3, que importancia es el lugar para encontrar con Dios. Porque Él va a presentar allá y los sacerdotes, realmente sumo sacerdote o Moisés puede venir ahí para encontrar al Dios. Eso es Éxodo capítulo 25, versículo 22, lo dijo así, y de ahí me declararé a ti. Por eso es el lugar santísimo tan importante. Entonces, este lugar nadie puede entrar, solamente sumo sacerdote y Moisés cuando estuvo vivo. El sumo sacerdote, Moisés podía entrar en cualquier momento, porque él es un sacerdote especial. Pero el sumo sacerdote podía entrar una sola vez al año, el día propiciatorio una sola vez al año, con sangre. Nada más que podía entrar. ¿Por qué? Porque ahí se presenta el Dios. Ahí se va a encontrar el Dios. Entonces es un lugar santo. Es un lugar, tiene que ser separado del mundo humano. ¿Ok? Entonces, ¿es como tan santo? Entonces, ¿cómo los humanos tenían que tratar este lugar santo? Es para mudar al campamento y los sacerdotes envolverán y hijo de Coat, solamente tribu de Coat, llevaba cargando sobre sus hombros. Eso no podía llevar un carro, no podía llevar encima de un animal. Eso tiene que llevar hombro de los humanos. Una familia en tribu de Levítico
se llama Coat solamente. No podía tocar otra familia, solamente familia Coat, nada más se podía llevar. Eso es lo que el número capítulo 4, versículo 15 lo dice. Entonces, nadie debía tocar indebidamente. Nadie. Para envolver a ser solamente las familias de Aarón se va a dirigir y la familia de Aarón se envuelvan. Creo que yo lo expliqué la primera vez, primer día que de clase, de forma, ¿verdad? Primero se lo tapan con el velo, ¿verdad? Después piel de tejón y encima con la tela del color azul. Toalla de azul se puede cubrir, así es que tiene que llevar así. Entonces, a veces no se acuerdan, porque él tenía que poner, ellos tienen que cubrir el final con la tela de azul, porque azul significa Dios. Y este azul que tiene que, con el arca cubierta con el azul en final, tiene que caminar, marchar enfrente de todos los israelitas cuando se marchan, cuando se mueven. El arco es muy santo, entonces, que nadie debía tocar indebidamente. Eso es lo que dice en el número 4:15, que dice así: transportados solo por los hijos de Coat. Entonces, como en 1 Samuel, capítulo 6, ¿se recuerdan? De los filisteos, devolvieron el arca y llegaron de la Besemes, ¿verdad? Entonces ellos, por curiosidad, y lo tocaron, abrieron del arco y ahí se fueron muertos. Uno lo dice 50,000 personas, uno lo dice 70 personas. Pero como en la Biblia en español se decía 50,000, 70 personas. No sé cuál es correcto, pero el número no es tan importante. Eso es lo que se murieron, porque le tocó la mano indebidamente. Y también otro, lo que dice en el Crónica, 1 Crónica, capítulo 13, cuando David quería llevar del arco a su palacio, pero no intentó llevar el hombro de los Coat, trató de llevar en un carro, ¿verdad? Un carro que lo llevaban los vacas, ¿verdad? Entonces ahí, cuando se movió, y Usa lo tocó para que no moviera, y cuando se le tocó, se murió. Y así, si uno se comete error sin saber, eso sin saber de su pueblo. Después, el Osea, capítulo 4, versículo 14, dice: el pueblo sin entendimiento caerás. Entonces, del Dios y la cosa de Dios, y necesita conocer, necesita entender qué es lo que Dios le mandó, qué es lo que Dios quería, qué es lo que Dios que dice que sí, que haga, que no haga, a través de la palabra de Dios. ¿Okay? Y para entrar una vez al año, sumo sacerdote, ¿verdad? Al dentro del lugar santísimo. Es un lugar santísimo. Es un lugar muy santo, muy limpio. Ahí no puede aparecer ningún pecado. ¿Por qué? Porque el Dios presente ahí. Dios limpio, que no puede ver, ni siquiera ver del pecado que va a presentar allá. Entonces,
con pecado no puede entrar. Si su entran, se muere. Entonces, para entrar allí, que necesita llevar sangre. Sangre, ¿qué significa llevar? Sangre es perdón. Única cosa que se puede limpiar su pecado es sangre. Por eso el sumo sacerdote, antes de entrar, tiene que limpiar de su pecado por sangre. Entonces, el pacto, el compromiso, testimonio con Dios, es un testimonio que Dios nos ha dado. Eso no es compromiso que el humano había dado a Dios. Pacto es ambos partes, pero el pacto con Dios es que Dios se lo pone todas las condiciones. Dios se lo hace en todo y los humanos solamente reciben, sí, obedeciendo, recibiendo. ¿Verdad? Entonces, para esto, si uno recibiendo de su pacto, si no se cumplen, ¿cómo puede resolver? El único es sangre. Por su sangre significa por su vida, que puede cubrirlo. Puede recompensar del incumplimiento del pacto. Pero nosotros, humanos, muchas veces pensando diferente. Por eso nosotros estamos tratando de hacer como yo creo, como yo quiera, como yo pienso. Pero Dios quiere diferente cosa. ¿Verdad? Dios está mirando en diferente vista. Romanos capítulo 10, versículo 2 o 3, lo dicen esto. Vamos a buscar. Romanos capítulo 10. Versículo 2 y 3 lo dicen, porque yo les doy testimonio de que tiene celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Ok? Entonces, el pacto tenemos que cumplir como Dios quiera, como Dios deseaba, como Dios mandó a nosotras a cumplir. Ok, Hebreo del capítulo 9, versículo 7, capítulo 9, versículo 7, lo dicen también así. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, porque este lugar está limpio. ¿Sí? La cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Porque sumos sacerdotes entran a mirar, a encontrar el Dios como presente de su pueblo. Entonces, por su pueblo que tiene algún pecado, él no puede entrar. Por eso, el día de propiciatoria se limpian de todo su pecado y entran el sumo sacerdote. Y el Hebreo 9, 22 lo dice, y casi todo es purificado según la ley, son con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Casi todas las purificaciones se puede hacer derramamiento de sangre.
sin sangre no se hace remisiones. Eso es manera de Dios. Pero muchos de nosotros estamos tratando por sus decisiones, por su ciencia, por su pensamiento, forzando tanto, pero equivocadamente. No lo que quiere Dios. Eso es lo que nosotros estamos cometiendo, muchos errores. Hemos trabajado mucho, fuerte, pero no vale nada. Porque eso no es manera Dios quiere. Dios quiere para entrar a su presencia con sangre. Entonces tenemos que entrar con sangre. No hay que decir de allá, no, que por qué tiene que ser sangre, porque humanamente son diferentes maneras. No. Entonces eso mismo. En la iglesia, manejando pueblo de Dios. Dios quiere que nosotros hagamos por guía de Espíritu Santo. ¿Verdad? Por poniendo a Jesucristo en la cabeza para dirigir el todo de organismo de la iglesia, cada uno de nosotros. Y Dios quiere que nosotros seamos edificando con Jesucristo, con el Espíritu Santo, para ser de morada de Dios. ¿Verdad? No, ninguna parte Dios le mandó a nosotros hacer esta cosa con tu propio pensamiento, con tu propio derecho. Con Jesucristo, con el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces nosotros podemos pensar esto. Entonces, de la palabra al contrario de pecado, ¿qué sería? Que eran, al contrario del pecado, ¿es bueno? No, porque Dios está diciendo a través del tabernáculo, al contrario del pecado es la vida. Porque el sangre es la vida. Es la única manera para limpiar el pecado, es sangre. Entonces, para Dios, para el pueblo de Dios, el significado al contrario de pecado no es el bueno, es la vida. Entonces nosotros tenemos que luchar para mantener la vida, no para no para lograr el bueno, peleando contra pecado. Porque nosotros estamos peleando contra pecado para mantener la vida, para lograr la vida eterna. ¿Okay? Por eso este lugar donde que no tiene ver ningún pecado, tiene que ver 100% purificado, limpio, para entrar ahí, que necesita limpiar su pecado por sangre, no por hacer o no por hecho de él buenas cosas, solo sangre. ¿Okay? Ok, eso es lo que ya hemos hablado sobre del arco, importancia de arco del testimonio, arco del pacto, qué significado que tiene ahí, ¿verdad? Entonces, el tabernáculo está separado por dos partes, ¿verdad?
Aquí están los velos, ¿verdad? Entonces necesitamos pensar de nuevo el sagrado del velo. Porque primero, el que fue sagrado se lotó no de abajo arriba, está loto de arriba abajo. ¿Qué es la altura del velo? 10 codos, ¿verdad? 10 codos. Son 4.5 metros. Más o menos, no completo de 2 pisos. 1 piso y medio, más o menos, de edificaciones, ¿verdad? Casi 2 pisos. Es bastante alto. De ahí, aquel tiempo, no había. Sí, podía ser de la escalera, pero allá adentro del lugar santo, lugar santísimo, no puede entrar ninguna escalera adentro. Entonces nadie podía subir arriba para romperlo. Que es la única ciencia que se fue loto desde arriba abajo, porque Dios le cortó de arriba abajo. Entonces, ¿qué función tenía este velo? Este velo tenía funciones para separar el lugar santísimo donde está el Dios, para que no se meta ningún hombre con su pecado, porque si se entran se muere. Y la semana pasada que se hemos hablado del lugar santo, aquí al frente, que estuvo ahí, altar de incienso, ¿verdad? Altar de incienso 2 veces al día, en la mañana y en la tarde, se quemaba incienso para fragancia y para producir humo. ¿En qué momento? En este momento, sacerdotes entran, el candelero, para arreglar el candelero y poner el fuego del candelero. Tiene que estar lleno de humos para que los humanos, por ninguna razón, que no ni siquiera comunicar adentro del lugar santísimo, sin querer, por equivocación, por ninguna manera, para que no se muere. Y para que no se llegue el olor de pecado de hombre adentro, donde está el lugar santísimo, donde es Dios. Entonces, eso es lo que es una separación, también una protección por amor a su pueblo de Dios, para que la gente no muriera. Entrando ahí, virando, sin saber, por equivocaciones. ¿Okay? Esto no es como para mantener orgullo del Dios, que eso es mi lugar, nadie entre. No es esto. Dios está ahí en la tierra, en medio de su pueblo, porque Él quería estar junto con su pueblo. Pero por el mismo momento, Él quería proteger su pueblo para que no se mueran mirando al Dios con pecado. Pero este velo, cuando Jesucristo murió en la cruz, se rompió, se fue rasgado. Entonces eso es lo que vamos a mirar el San Mateo capítulo 27, versículo 45 a 53. Entonces ahí dice el 45, vamos a leer el 45 primero junto. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, durante 3 horas, ¿verdad? Y el 46, cerca de hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es,
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Okay. Y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos, si viene Elías a liberarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamando a gran voz, entregó mi espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Entonces Jesucristo fue gritado diciendo, ¿por qué? Porque me has desamparado. Él murió por fin para limpiar nuestro pecado. Para Él Jesucristo, Él tenía que morir por nuestro pecado, siendo 100% puro hombre. Para Él, siendo hombre, era difícil recibir muerto en cruz. Por eso que recuerdan, día anterior, Él estuvo orando hasta que su sudor fue cambiado como sangre. Para Él, siendo hombre perfecto, es bastante difícil. Pero por fin, Él fue rechazado del Dios, porque Él llevó todo el pecado del mundo. Todo el pecado del mundo. Pero en este momento, ¿qué Dios hizo? Se rompió del velo. ¿Qué significa? ¿Se rompió el velo para empezar a matar a todos los hombres? No. Que el Dios rompió este velo. Porque por muerto de Jesucristo, ya el muerto de Jesucristo se va a reemplazar el velo. Entonces, el Dios no estará en el templo, no estará en el templo más. Porque después Jesucristo murió por reemplazar el velo. Entonces, el Dios está en Jesucristo. La presencia de Dios está en Jesucristo. Entonces, no necesita llegar a la presencia del Dios, no tiene que estar esperando durante un año para entrar una vez, con tanto temor, a veces todavía me quedan algún pecado, matando vacas, matando ovejas. Ya no necesita más esto. Porque el Jesucristo está
por velo. Entonces, a través de Jesucristo, ya a cualquier momento nosotros podemos mirar el Dios, podemos comunicar con Dios, podemos escuchar, podamos decirle. Y después aquí se dice, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habrán dormido y se levantaron. Entonces, después de morir de Jesucristo, por muerto de Jesucristo, se abrió de sepulcros. Sepulcros. Eso sí, no significa del mismo sepulcros que se abrió del poder del muerto. Entonces, Jesucristo, por muerto de esto, ya este velo estaba cerrado, separado con los pecadores. Pero entonces, pecadores puede decir el poder del muerto. Pero por Jesucristo, como rompió, ya Jesucristo se metió adentro del poder del muerto. El sepulcro adentro. Entonces, el poder del muerto ya se terminó. Todavía ellos están funcionando como el último movimiento o para vivirse, para quedarse, pero cuando se murió Jesucristo, el Dios abrió del velo, ya Jesús entró en el sepulcro. Eso significa que se metió adentro del poder del muerto. Entonces, como Jesucristo se metió adentro del muerto, ¿para quién? ¿Quién está muerto ahí? ¿Quién está? Aunque está viviendo, pero debajo del poder del muerto. Jesucristo entró ahí. Por esto, presencia de Dios ya entró al lugar, el área del humano. Directamente. Entonces, cualquiera de nosotros ya sin sangre, por nombre de Jesucristo, ya podemos liberar de nuestro pecado, podemos salir de presión de poder del muerto. Eso es lo que hizo en Jesucristo en la cruz. Entonces ya no necesita existir del lugar santísimo, porque el lugar santísimo ya es Jesucristo. El Hecho, capítulo 6, versículo 7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Después, Jesucristo murió, ¿verdad? Y después recibieron Espíritu Santo los discípulos. Salieron a la calle, ya no tenían miedo, salieron a la calle y declararon de la resurrección de Cristo y poder de Cristo, ¿verdad? Y la buena noticia. Habían muchas personas, grandemente multiplicaban los discípulos, pero de ahí que una palabra muy interesante es también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Sacerdotes, ¿cómo ellos podían recibir de la buena noticia? ¿Cómo podían recibir la fe de Jesucristo? Lógicamente, ¿quién podía entrar aquí normalmente? Sacerdotes. Sumo sacerdote una vez al año aquí, pero hasta acá, por lo menos 2 veces al día, ¿verdad? En la mañana, en la tarde, cuando se levanta el sol, cuando se cae el sol, sacerdote. Y el día de reposo, ellos tienen que comer aquí
el pan. Entonces, sacerdotes es el que entraban acá. Entonces, lo que está rasgado, ¿quién podía ver? Las personas que de aquí, el pueblo que podían entrar a ver, el velo está roto, los sacerdotes, ¿verdad? Los sacerdotes entraron y lo miraron, era rasgado ahí. Algunos que dicen, no quiero ir más, no quiero morir. Pero algunos, mira, ya está roto. Algunos, como yo, que tiene mucha curiosidad, puedes acercar, mirar así adentro, realmente qué tiene. Porque ningún sacerdote podía entrar a ver qué es lo que tiene adentro. Propiciatoria, cómo se parece, y arco, cómo se parece, ellos no saben. Pero mirando, ¿es todavía vivo? No estoy muerto. Entonces, salieron ellos con la curiosidad. ¿Cómo podía vivir? Yo me metí, yo me vi adentro del lugar santísimo. Yo lo vi rasgado del velo. Pero yo estoy vivo. Y así saliendo en la calle, la gente está diciendo, Jesucristo fue llevado todos los pecados. Entonces, a través de Cristo se puede recibir del Dios, se podemos comunicar directo con... Porque ellos lo miraron. Ellos miraron el lugar santísimo. Pero está vivo. Ellos son testimonio. Por eso, habían tantos sacerdotes, recibieron la fe. Y por el contrario, entonces ellos, entre ellos, los sacerdotes, no habrían murmurando, habrían diciendo esto. Claro que sí. Mira, fulano que entró y miró y está vivo. No hay problema, no hay problema. Ya verlo se rompió. Uno puede pensar, entonces Dios no está. Entonces todavía estamos teniendo tanto temor, un Dios no existe. Esa es una parte está pensando. Otra parte está pensando, entonces Jesús, que quien murió de la cruz, es de verdad de Cristo. Porque Él lo resolvió toda cosa. O otra parte puede ser, no, es mentira. Es mentira. Entonces lo que dicen que eso es Jesucristo, es de verdad Cristo. Ya, recibieron de fe. Otro, Dios no existe. Dios no existe. Tal vez puede quedarse allá solo por trabajo para mantener su vida. Si uno lo que dice que no es mentira, este tipo de persona todavía está llevando judíos, religión judíos. ¿Ok? Entre tres, ¿quién debemos ser? ¿Quién usted quiere ser? Aún mirando, aún teniendo testimonio, el mismo. Entre tres grupos, ¿dónde usted quiere quedarse? Una parte ya siguieron el Jesucristo. Otra parte diciendo la mentira. Otra parte quedando callado para mantener su comida, para mantener su posición social que tiene. Entonces, ¿cuánto de nosotros, entre nosotros, como diciendo pastores, que están quedando callados para mantenerme? Aún teniendo, escuchando la voz de Dios, estamos quedando para no perder mi posición. Esta rasgada del velo.
El Dios quiere ahora rasgar nuestro velo. Él quiere que nos vea nuestro velo. Ok, hasta esto es tabernáculo. Pero entonces vamos a como recordar todo el proceso que hemos pasado. Ok. ¿Qué significa lleva este cercas y la puerta para atrio? Y la puerta está hacia este. Porque esta puerta está abierta al este, hasta dirección al este, porque el Dios rechazó de huerto Edén hacia este. Entonces, los pecadores, para pecadores la puerta está abierta de este, porque la gente que vinieran por rechazado de huerto de Edén para que volviera, ¿verdad? Entonces, ¿qué significará esto? Buen intento del Dios para salvar su pueblo, ¿verdad? Que entonces, desde holocausto hasta incienso, del altar de incienso, ¿qué significado tendrá este área? Eso, una intención, alegría, intención, gozo de Dios para perdonar al pueblo, para perdonar sus pueblos, quien fue salvado, que quien entró en su salvación. Y el acto de testimonio. ¿Qué significado tendrá esto? Es una intención perfecta del Dios. Una intención perfecta del Dios, una intención final para hacer con su pueblo, para ser unido con su pueblo. Entonces, aquí están los gentes, pecadores. Dios está invitando que entren por nombre de Jesucristo para recibir la salvación. Cuando uno que entra a recibir las salvaciones, que queman su pecado y mantener la vida limpio, entrando a la presencia del Dios, preparando por la palabra, por la oración, a través del Espíritu Santo, a llegar a la intención final de Dios, que estar junto. La intención final al recuperar la relación junto con su pueblo. Entonces, eso es Jesucristo, por nombre de Jesucristo, y la protección de Jesucristo. Entramos al área de salvación. Jesucristo, quien murió en la cruz, llevando todo mi pecado, poniendo en su cruz de nuestro pecado para ser limpio, preparando, manteniendo la vida
purificada, limpio, para entrar al lugar de presencia de Dios, comiendo la palabra, comiendo cuerpo de Dios, de Jesús, quien vino por cuerpo, pero era palabra, ¿verdad? Comiendo su palabra a través de la luz, quien nos da Jesucristo, llegamos a quemar incienso, subiendo nuestras oraciones, dando gracias por mi salvación, dando gracias por guiarme a llegar, unir con Jesucristo, unir con Dios, con Jehová a través de Jesucristo. ¿Ok? Entonces, este es tabernáculo. Este tabernáculo desde ahora fue hecho 3.500 años atrás, más o menos, ¿verdad? Entonces, este tabernáculo en Salomón, el tiempo de Salomón, se construyó como un templo bueno, ¿verdad? Entonces, eso lo que este tabernáculo fue hecho es más o menos antes de Jesús, como 1445. Entonces, después, el Salomón lo hizo 957. Entonces, como esta condición estaba como 500 años. Después Salomón lo hizo en 957. Pero esto duró como 400 años. ¿Hasta cuándo? Hasta que Babilonia, que invadieron. Entonces, cuando invadieron Babilonia, antes de Cristo, 585, se fue, rumbado, completo. Entonces, este arco desapareció. Este tiempo. ¿Dónde está ahora el arco? Nadie sabe. ¿Y necesita aparecer el arco? No. Porque ahora arco es Cristo. Entonces, después de esto, ¿qué tiempo ellos regresaron de Babilonia? 70 años, ¿verdad? Entonces, que Zorobabel lo trajo su pueblo, ¿verdad? Y cuando entró y empezó a hacer de tabernáculo de nuevo, el templo de nuevo, ante Cristo 537, se empezó a construir de nuevo. Pero aquel tiempo Zorobabel, que no tenía fuerza, no tenía muchos capitales, entonces era muy pequeño. Se parecía pobrecito. Y además esto, por los samaritanos, en medio de samaritanos, por el molesto de samaritano, como 18 años, estaba parado de construcciones. Pero el fin, en 516 se terminó. Entonces, Zorobabel empezó, pero
por el problema de samaritanos, en segundo año se paró construcciones como 18 años, que no podía seguir, pero cuando se apareció Jaque, Sgaria, el profetas, Esra, ellos que involucrar de nuevo a su pueblo para seguir haciendo. Entonces, por fin, en 516, se construyó de nuevo. Entonces, eso es lo que duró todo el tiempo. Pero un poco antes del Jesucristo, el Ley Herod, que empezó a construir ante Cristo 20 años, pero Herod la intención de Cristo no era para glorificar a Dios, para tener sentido favor de su pueblo, el israelita, porque el israelita que necesitaba, como siempre deseaban templo bueno. Entonces Herod utilizó este sentido para recibir, favorecer de su pueblo, y él pidió a Romano, para tener el terreno para construir el templo. Entonces, de un 25% de Jerusalén. Del Jerusalén, 25% de Jerusalén. Eso entonces, Jerusalén, eso todo es templo. Él lo construyó grande. El tiempo para construir del templo por fuera, construcción, duró 9 años. Y para terminar adentro del diseño, de toda cosa para terminar esto, se terminó como 83 años del trabajo. Entonces imagínense, ¿de dónde sacaron, el Herod sacó capital para construir esto? ¿Los romanos apoyaron? No. El mismo pueblo de Israel. Entonces, por construir del templo, los israelitas tenía que pasar un tiempo bien difícil. No sé cuándo, después, si me dan oportunidad, puedo explicar un poco de ofrenda de viuda de 2 leptones. Mucha gente piensa que 2 leptones de la ofrenda es como su entrega. Una buena entrega. Realmente no es una buena entrega. Por la presión para buscar este dinero, y los sacerdotes que lo hicieron tantas maldades, y esta viuda tenía que entregar 2 leptones, que todo el dinero que ella tenía para salir presiones. Por eso cuando terminó esto, los discípulos decía a Jesús, mira, qué bonito el templo. Pero Jesús, ¿qué dijo? Eso se va a arrumbar. Ni siquiera quedar la piedra encima. Porque Jesús Cristo tenía sentido mirando esta ofrenda que está haciendo esta viuda por la presión. Entonces, los ricos, aunque sea presionado, entregando dinero, no por su voluntad, pero algo que ellos tenían. Pero esta mujer tenía que entregar todo lo que ella tenía. Es su sentido muy triste mirando esto. Pero nosotros estamos aprovechando por mal entendido.
Porque eso es entrega. No, nuestro Dios nunca, jamás pide a nosotros entregar así. Nunca, jamás pide entregar a nosotros esta forma. A Elías es un poco diferente asunto. Porque eso en final, que aunque sea comiendo, no comer como quiera, eso es lo último comida. Pero en este momento el Dios a través de Elías le mandó a madre y hijo que aún esto, la última, con este último comiendo, tú puedes vivir 2 días más, 1 día más, pero que estaba diciendo a través de Elías, ¿qué te parece? Cambiar 2 días más de la vida para gloria del Dios, a veces es el Dios que te da una vida eterna. Elige uno de los dos. Pero este asunto de viuda no es este asunto. Si me dan tiempo, oportunidad, tal vez podemos explicar más después. ¿Okay? Entonces, eso es historia del tabernáculo. Entonces, este tabernáculo, ¿cuándo se derrumbó? 70. Después de terminar todo, se duró solamente 7 años. El romano Titus se derrumbó. Que después ya no hay más templo. Y los israelitas ahora intentando a reconstruir el templo. Está buscando acto de testimonio. Pero es necesario. Entre muchos cristianos, diciendo que sois cristiano, está apoyando para reconstruir templo. Pero templo de ahora, ¿quién es el templo? Jesucristo. Y este templo se derrumbó, como Jesucristo dijo. Se derrumbó completo. Y Jesucristo se resucitó en 3 días. Ya el templo se resucitó, se reconstruyó por el resucitó de Jesucristo. Eso es lo que quieren. Eso es lo que quieren. Eso es lo que reconstrucciones quieren los judíos, quien no creen en Jesucristo como Salvador. No quiere recibir como Cristo. Pero muchos de los cristianos están equivocados. ¿Por qué quiere buscar el templo? Teniendo templo de Jesucristo nosotros. Y yo siendo templo. Y Dios está quedando con nosotros en mi corazón. Dios está demorado de mí. Entonces, ¿qué templo que necesita? Eso sería adultería. Eso sería una imagen para ti mismo. Templo necesita conocer el templo. ¿Qué es templo? Necesita conocer qué es tabernáculo. Pero este tabernáculo, enseñanza de tabernáculo, ya fue hecho para Jesucristo y fue hecho para mí. Que yo tengo que ser templo. ¿Con quién? ¿Con mi gusto? ¿Con mi pensamiento? ¿Con mi decisión? No, con Jesucristo. Con el Espíritu Santo. Con Jesucristo, con Él, está construyendo para demorar Jehová. Entonces, tú
tabernáculo, yo soy tabernáculo. Tú eres figura de Jesucristo, yo soy figura de Jesucristo. A ti te demora Jesucristo, el Dios, a mí me demora Dios. Necesitamos conocer de la enseñanza, significado, por qué Dios mandó hacer este tabernáculo, porque eso es lo que puede mostrar al Jesucristo, puede mostrar futuro de humano. ¿Quién está adentro, salvado? ¿Quién está purificado? ¿Quién está unido con Dios? Ok, hasta acá. Eso es tabernáculo. Nos vemos. Bye.